Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos. Después de nuestro pequeño deceso del solsticio, estamos de vuelta con todo el sistema de Hijas de la Diosa. Y iniciamos también con un nuevo encuentro, una nueva charla en Universo Mágico, que es el espacio que hemos creado para conversar acerca de temas mágicos que nos causan curiosidad. Hoy vamos a tocar un punto que es bastante delicado, porque depende de tu forma de ver las cosas, de tu idiosincrasia, de tu cultura, de tus costumbres, de tu religión, en fin, inclusive de tus temores y de tus ambiciones. La ética en general es un tema difícil a tratar porque diferentes personas tenemos diferentes formas de verlo. Y en el mundo mágico hay una leve línea en la cual la ética puede exigirnos algo que tal vez en lo mundano no tenemos tanta presión. En lo mundano suele ser muy contundente lo que la sociedad opina acerca de nosotros. Y por supuesto, en el ámbito mundano vamos a tener una serie de normas, leyes y reglamentos, costumbres, inclusive formas moralistas de pensamiento que están dictadas justamente por la sociedad en la que vivimos. Lo cual en el ámbito mágico se diluye porque la magia es muy personal. Depende mucho de cómo eres tú, el cómo va a ser tu magia. Por supuesto existen leyes universales, leyes energéticas, leyes que todo brujo, toda maga, mago o bruja deben conocer. Y lo vas conociendo a medida que vas desarrollando el arte. Está entre los principios básicos. Sin embargo, cuando hablamos de magia, siempre se trata de lo que tú decides. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Les exhorto a participar porque es un tema de nuevo complejo y que está pensado para que intercambiemos opiniones, para que digas qué es lo que piensas y cómo lo desarrollarías tú o cómo afrontarías tú una determinada situación. Así que el momento en que deseen hablar, solamente levantan la manito y les voy a dar paso. Lo que he preparado es breve, pero está en sentido de picarles un poco tal vez la curiosidad y también ese afán de expresar lo que cada uno de nosotros pensamos. Entonces, si están de acuerdo, ya daría inicio con la exposición. ¿Tienen algún comentario? ¿No? Se me escucha bien, ¿verdad? Ya, sí, mi amor. Perfecto. Entonces, iniciemos. Bien. El tema que les he preparado hoy día es el de ética mágica. Ahora vamos a ir a los conceptos generales. ¿Qué es la ética? ¿Qué entendemos por ética? La ética es una forma de pensamiento y de ejercicio de ese pensamiento acerca de cómo nos comportamos como seres humanos. Y este comportamiento evidentemente va a tratar de estar dirigido según nociones muy propias acerca de lo que es el bien y el mal, lo cual en sí ya es complejo. No solamente hablamos de nociones que son diferentes para diferentes tipos de personas, sino que hablamos de un aspecto que es muy complejo, que es el de qué es el bien, qué es el mal. También están presentes al momento de analizar el comportamiento humano dentro de la filosofía de la ética, los preceptos morales. Y los preceptos morales dependen de las sociedades en sí, de situaciones que de alguna manera para las sociedades les son cómodas. Por tanto, moral
puede ser para una sociedad el mantener la vida, por ejemplo, a toda costa. Y para otra sociedad puede ser amoral el no entregar la vida por algún ideal o por algún concepto que se considera de bien mayor. Y tú siempre vas a tener una posición al respecto que va a depender justamente de todo ese conjunto de valores que has ido adquiriendo en tu vida. Además de valores, también tenemos una serie de deberes. No es lo mismo las responsabilidades de un joven a las responsabilidades de un adulto. No es lo mismo las responsabilidades de una persona con familia a una persona que está viendo por por solamente su bienestar. No es lo mismo las decisiones que deberá tomar una persona que dirige algo, que está a la cabeza de algo, que las decisiones de alguien que sigue reglas. Los deberes, por tanto, marcan lo que nosotros podríamos llamar ética en nuestro comportamiento. ¿Para qué ponernos tantas reglas y para qué comportarnos de una determinada manera? Porque estamos esperando encontrar felicidad y bienestar común. Estos son conceptos complejos porque rara vez podemos entender qué realmente es felicidad. Y es más, nos olvidamos que probablemente aquello que es felicidad para ti no lo sea para otra persona. Y el bienestar común tiende a estar gobernado por personas que de alguna manera ostentan poder, que consideran que su pensamiento es lo adecuado para el resto de las personas. Y la historia en general nos ha demostrado que esto no es así. La ética es una filosofía, una forma de vida, es una disciplina que procura guiar hacia la libertad y hacia la justicia. Pero estos dos conceptos se encuentran en dicotomía, porque ideal, literariamente, ideológicamente, nos puede parecer hermoso buscar la libertad y buscar la justicia, pero estos conceptos en realidad dicotómicos nos van a dar a entender que la libertad parece ser coartada muchas veces por la justicia y la justicia parece ser sobrepasada por los conceptos de libertad. En esta charla yo les voy a exhortar a manejar muy bien estas dos palabras porque les van a ayudar mucho a entender cómo se debe realizar un trabajo mágico y también a tomar las decisiones éticas al momento que tengan que hacerlo en el desarrollo de sus poderes y de sus trabajos. Porque al final siempre terminamos tomando decisiones, creando circunstancias, creando rituales, hechizos y en fin, una serie de aspectos que van a poner en tela de juicio el aspecto ético. Y para eso tú debes entender qué es una dicotomía y qué es una dualidad, que en el mundo mágico de verdad es muy importante. Esto que aquí dice de libertad y justicia, que termina siendo una dicotomía, es un ejemplo claro. No es fácil ver una dicotomía, no es evidente. Tú podrías pensar que son conceptos complementarios. En realidad son conceptos que se subyacen uno al otro en constantes cuestionamientos mutuos. Tú no puedes tener total libertad porque esa libertad probablemente esté sobrepasando algunos aspectos que exige la justicia. Tú no puedes exigir justicia total porque de alguna manera coartas la libertad. Entonces, en dicotomía vamos a encontrar aspectos que se correlacionan. No puedes pensar en libertad sin justicia. No puedes pensar en justicia sin libertad. Pero un concepto
necesariamente va a causarle cuestionantes al otro concepto. Y esto es una dicotomía. En cambio, cuando hablamos de dualidad, la diferencia parece ser evidente. Y ahí es donde nos perdemos. Particularmente en la visión mundana, hay mucha tendencia a perderse y a confundirse en lo que son las dualidades. Hombre y mujer, bien y mal, izquierda y derecha, luz y oscuridad, todo aquello que pareciera evidentemente contrario, en realidad son solo espejismos. Uno no existe sin el otro. El que cualquiera de ellos prevalezca causa desequilibrio. Son lo mismo, la misma vibración, la misma energía, pero en polos también aparentemente opuestos. Solamente espejismos, solamente ilusiones, reflejos. No existe la vida sin la muerte. No es posible pensar en la muerte sin la vida. Una es consecuencia de la otra. Y este aspecto tú lo tienes que entender bien, porque en magia esta separación, este espejismo se diluye claramente. Entonces, cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de conceptos que solemos exigir y que nos mueven pasiones y con eso hacemos trabajos mágicos, suelen ser confundidos en lo que es moralidad, en lo que es dualidad. Pensamos que algo es justo. ¿Justo para quién? ¿Justo para ti? ¿En desmedro de alguien más? Pensamos que solamente debemos estar del lado del bien. ¿Cuál es el lado del bien? Pensamos que solamente debemos vivir en lo elevado. ¿Qué es lo elevado? ¿Cómo se llega a lo elevado? Aprende a distinguir las dicotomías de las dualidades. La dualidad parece evidente, pero no es real. En cambio, la dicotomía te va a permitir analizar cuáles son las mejores decisiones que tú tienes que tomar en un momento. Porque cuando estés frente a una decisión, en tu vida está gobernando algún dolor, algo que tú sientas como injusticia, algo que tú sientas como una demanda legítima, un deseo muy intenso, en fin, hay una pasión, hay una emoción que va a gobernar tu vida, tu mente y tus decisiones de ese momento. Y cuando eso nos sucede, no es fácil pensar. Ahí es cuando tenemos que detenernos y darnos el tiempo y permitirnos la paz mental para analizar estas dicotomías. Si yo pido justicia, ¿con quién estoy siendo injusto o injusta? Si yo pido libertad, ¿hasta dónde la justicia es capaz de proveerme de esa libertad? Resumiendo entonces esta parte técnica, la ética se trata en realidad de un sistema de valores. Y este sistema de valores va a depender, de nuevo, de dónde vienes tú, de tu sociedad, de tus costumbres, de tu familia, de los recuerdos que tienes en la vida, de tus traumas, de tus alegrías, de tus deseos, de tus ambiciones, de tus proyectos, inclusive de tu amor propio o de la falta de amor propio. Todo esto va a generar un sistema de valores y vas a calificar tus actos, tu comportamiento y los actos y comportamiento de los demás en base a ese sistema de valores. Idealmente queremos que ese sistema de valores vaya hacia el bien. Y aquí tenemos que hablar necesariamente de lo que es el poder, qué es el bien, qué es el mal y cuál es su relación con el poder. Es evidente porque lo bueno y lo malo está determinado por la persona o por el grupo social que ejerce poder en determinada coyuntura y en determinado lugar. No es lo mismo el pensamiento de una comunidad
que vive como comunidad a una comunidad que vive como ciudad. No es lo mismo el pensamiento de una religión a otra religión, o a una forma de vida, a una filosofía de vida, a un movimiento espiritual. No es lo mismo el pensamiento acerca del bien y del mal en lo que es una comunidad pagana a una comunidad monoteísta, a una comunidad que no se dirige en base a la creencia de las divinidades. ¿Existe el sentido común? Sí. Pero si nos ponemos a pensar en la vida y tenemos el valor de afrontar los noticieros, inclusive de sacar nuestras narices de nuestros ombligos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, cuánto bien común vemos en la realidad. ¿Cuántas veces es el bien común lo que dirige las acciones del comportamiento humano? ¿Cuántas veces es el sentido y el bien común lo que dirige nuestras propias acciones? Eso de nuevo es porque si bien somos seres racionales, también pues somos seres que fácilmente se dejan dominar por sus aspectos emocionales y por sus aspectos inconscientes. Si nos ponemos a pensar qué es el bien y qué es el mal, podríamos definir de alguna manera que el mal son acciones que hacen daño al otro, que van en desmedro del otro. Por deducción, entonces, vamos a decir que todo tipo de abuso de poder sería fuente de agravios y de daños contra el planeta y contra sus diversos habitantes. Aquí nuestro concepto de ética ya se va ampliando. No solamente tenemos que pensar en la ética con aquel que es similar a nosotros, lo cual no es fácil de determinar. El mismo hecho de que yo mencione el mundo mágico y el mundo mundano ya está creando una separación. El que yo hable de hombre, mujer, el que hable de jóvenes, de niños, de adultos o de personas que ya están grandes, todo eso va creando diferentes tipos de discriminación. No me refiero a discriminación negativa en el mal sentido de la palabra, sino a diferenciaciones obvias. Entonces, ¿quiénes son iguales a nosotros? A cada uno de nosotros. No solamente hoy entendemos la ética como buscar el no abuso, el bien, el sentido o el bien común entre seres iguales. También buscamos que esto sea igualitario con seres que no son como nosotros, como los animales, por ejemplo, con el planeta mismo, con todo lo que es la naturaleza, que durante muchos siglos el ser humano ha pensado que tiene dominio sobre ella. Y ahí entra otro concepto más complejo, el abuso. A veces nos es fácil criticar a la persona que tiene poder en determinado momento y evidentemente abusa de esos sus 5 minutos de poder como puede hacerlo. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida hemos tenido realmente poder? ¿Y cómo nos hemos comportado con el poder? El poder no despierta lo malo en ti y tampoco despierta lo bueno en ti. El poder revela el tipo de persona que eres y el tipo de persona que eres revelada va a mostrar tus niveles de ética. El abuso de poder en magia puede parecer algo evidente, tan evidente que la misma historia nos cuenta cómo es que durante siglos se ha perseguido a gente mágica y también a gente que no necesariamente era mágica, solamente que tenía algunos conocimientos distintos, porque se consideraba que hacían uso de poder, abuso, uso y abuso de poder. Y a las personas que temporalmente ostentan algún título de poder, no le gusta que alguien más pueda usar verdadero poder.
y nos aterra que alguien más pueda abusar de ese poder. Y la magia es poder. Mientras más poderoso o más poderosa te haces, mayor debe ser tu nivel de ética, mayor debe ser tu capacidad de entender la dicotomía de tus acciones, porque en esa dicotomía vas a poder entender los efectos que causas. En realidad, mientras más poder tienes, más delgada se hace la línea de ese falso espejismo de la dualidad. Y más comprendes que no existe tal dualidad. Lo que existe es el desequilibrio. Entonces vamos a entender que la magia es poder y el abuso de poder en la magia es crear desequilibrio. Un concepto aún mucho más complejo que lo que hemos visto hasta este párrafo. Porque el desequilibrio, según nos han enseñado, puede parecer el buscar algo para beneficio propio. Eso nos han dicho, eso nos han enseñado. Y es fácil tachar de inmoral y de falta de ético a la búsqueda de tus propios deseos y a la búsqueda de algo en tu propio provecho. Pero el problema no está en que busques tu propio provecho. No causas desequilibrio buscando tu propio provecho. Tienes que hacerlo. Para eso estás en esta vida. Así como tú recurres a tu inteligencia, así como tú recurres a tu labia, a tus estudios, a tus cualidades físicas, a tus cualidades de trato, en fin, así como tú puedes recurrir a tus diversos dones, también en magia puedes recurrir a esos conocimientos para buscar beneficio y provecho propio. El problema no es ese. Y lo tienes que hacer porque la responsabilidad de la felicidad en tu vida es tuya. El problema surge y el desequilibrio surge cuando buscando tu propio provecho, te niegas a ver el sufrimiento que puedes provocar a los demás en ese proceso de búsqueda. El fin justifica los medios. Esa es otra cosa que nos han enseñado y que provoca una serie de conflictos y problemas muy difíciles de ver cuando estamos ahí dentro del tablero de ajedrez. Cuando tú eres una pieza del tablero de ajedrez, no puedes ver el tablero completo. No puedes ver que no se trata de que el fin justifica los medios. No se puede justificar una serie de actos que tú puedas realizar para que tú logres lo que tú deseas. Pero no es fácil porque estás dentro de ello, estás detrás de conseguir algo y siempre estamos ya a punto de conseguirlo o hemos caminado y trabajado mucho por conseguirlo y no podemos renunciar. Es muy importante aquello que estamos buscando. Entonces tendemos a cegarnos y no darnos cuenta que tal vez estamos siendo personas muy, muy injustas y que estamos causando sufrimiento, lo que en magia se denomina desequilibrio. Y el desequilibrio no solamente es externo, el desequilibrio no solamente depende de lo que nos hacen, nos dicen todos los ámbitos sociales con los que nos desarrollamos y las personas con las que convivimos. El desequilibrio también es parte de nosotros, como lo es la armonía. Pero tú no estás en permanente armonía y tampoco estás en permanente desequilibrio. Pero va a haber momentos en que vas a sentirlo, cuando algo te afecta. Y ese algo puede ser algo que veas claramente o puede ser algo que no llegues a notar, pero que te está desequilibrando. Al final de cuentas, los seres mágicos entendemos la sensibilidad. Entendemos que un movimiento astrológico, un tipo de luna, una energía que está prevaleciendo nos afecta, nos desequilibra.
sin hablar cuando estos desequilibrios se vuelven más fuertes todavía y son producto de intenciones negativas externas o trabajos negativos externos. Cuando estamos en desequilibrio, todo parece desequilibrarse. Y cuando estamos en equilibrio, vibramos en armonía, que también es parte de nosotros. Y esta armonía no es individual. Esta armonía es la armonía del universo. A esto es a lo que normalmente le llamamos fluir. Dejar que las cosas vayan siguiendo su rumbo hasta llegar a donde tienen que llegar, como el agua en un curso de agua, como un río que tiene que seguir su curso, fluir hasta encontrarse con el mar. Encontrar equilibrio es vibrar en armonía con el universo. Vibrar en armonía con el universo muchas veces significa dejar de luchar. Y eso es difícil, porque en todas nuestras luchas evidentemente son importantes, por lo menos para nosotros. Pero estamos hablando de ética. Entonces se adhiere otro concepto más. No solamente tenemos que ver el bien en sentido común de todos los que nos rodean. Nosotros somos parte de ese todo. Dentro de lo que podemos denominar justicia o libertad también estamos nosotros. Y a veces la única manera de llegar a buen puerto es dejar de nadar contra corriente, dejar de luchar contra las circunstancias que no nos gustan. Mágicamente, estar en equilibrio te va a permitir acceder muy fácil a infinidad de recursos. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de esto? Dejar de luchar es temporal. No luches cuando estás en desequilibrio. No luches cuando te dominan tus emociones. No luches cuando tus demonios internos y inconscientes han tomado posesión de tu mente racional. Date el tiempo para pensar, date el tiempo para meditar, date el tiempo para consultar a tus dioses, date el tiempo para hacer tus rituales y calmarte. Date el tiempo para volver a vibrar en armonía con el universo. Y la magia te va a dar acceso a esos recursos que necesitas para volver a luchar por aquello que mereces finalmente o por aquello que deseas. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres algo? Ve por ello, pero no desfallezcas en el camino. No caigas al precipicio. Ve de forma inteligente. Brujas, brujos, magas, magos, reconocemos que estamos conectados a todos los seres. Y esto implica seres humanos, animales, vegetales, etéricos, en fin, espíritus que corresponden a la tierra y que no corresponden a la tierra, que corresponden a esta realidad y que no corresponden a esta realidad. Entendemos que tenemos conexión con todos los seres, por muy distintos que estos seres sean a nosotros. A medida que más y más te vas reconociendo parte del todo, a medida que dejas de pensar que existe diferencia, a medida que los espejismos se van diluyendo, más difícil te va a ser abusar. Porque si somos parte de los demás, si somos parte del todo, si somos uno con todos los seres, no es posible que abuses de tu poder sin que tú sufras y sin producir daño, a veces irreparable, a quienes no quieres dañar. Eso también es parte del equilibrio y eso es lo que te va a determinar en algún momento angustioso una toma de decisiones.
Cuando nos cegamos, desbalanceamos la balanza y nos vamos a equivocar. Y el tema de equivocarnos puede ser fácil analizar cuando piensas en las consecuencias que son para ti. En determinado momento sentimos una emoción o una pasión tan marcada que no nos importan las consecuencias y pensamos que tenemos el valor, entre comillas, porque no es real, de asumir cualquier cosa que se nos vaya a plantar en la vida. Pero eso no es cierto. Las consecuencias no son solamente para ti. Las consecuencias son para los seres que amas. Las consecuencias son para los seres que no se pueden defender. Las consecuencias son para quienes no tienen culpa. Ese es el punto en el que realmente el sentido y el bien común prevalece. Y prevalece el hecho de intentar no hacer daño. Solamente cuando tomas conciencia de las consecuencias de tus actos. No de tus deseos, sino de tus actos. Bueno, si el mal es abusar del poder, podemos decir que el bien es hacernos cargo, autorresponsabilizarnos, de mantenernos en equilibrio y de limpiar el desastre de nuestros actos, porque es imposible que estemos permanentemente en equilibrio. Vamos a hacer cosas que no debimos hacer. Vamos a meter la pata, vamos a hacer tonterías. No podemos echarle la culpa a la juventud, ni al desconocimiento, ni a nada. Tomaste tus decisiones, te equivocaste y tienes que hacerte cargo de tus decisiones. No esperar que sean las leyes normativas las que te responsabilicen o te regulen. Eso está en el mundo de los no mágicos. Ahí hay un juez, ahí hay una ley, una norma que te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, y el aspecto ético también está dictaminado ahí. Esto no existe en el mundo mágico. Existen las leyes universales. Existe una conexión con el todo, una sensibilidad al todo, que cada vez más va dirigiendo o cada vez más debería dirigir tus decisiones. Mayor equilibrio, mayor conexión. Mayor desequilibrio, tus demonios son los que están tomando las decisiones por ti. Autorresponsabilizarnos es importante en la magia, porque lo que tú hagas va a causar un efecto, claro que sí. La magia es poder y vas a lograr algo. Y es muy probable que no te guste aquello que esté pasando. Muy interesante, tengo una duda. ¿Por qué hay consecuencias en los que son inocentes? ¿No debería ser solo por quien mal hace las cosas? A ver, me voy a adelantar un poco a lo que tenía preparado para más adelante. Cuando el ser humano se creyó dueño de la naturaleza y creyó que podía gobernarla, empezó a abusar de la naturaleza. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los pueblos que dependían en su vida enteramente de la naturaleza quedaron en absoluta pobreza, en absoluta vulnerabilidad, y que inclusive sus vidas se han visto afectadas. El abuso del ser humano hacia la naturaleza crea pobreza a nombre de desarrollo. Ese es el concepto de desarrollismo que ha crecido a partir de la industrialización. Pensamos que desarrollo tiene que ver con dominar a la naturaleza. Y el dominio de la naturaleza deja a muchísima gente en extrema pobreza y vulnerabilidad. Esta gente es inocente. Esta gente no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu forma de vida, no tiene que ver con las decisiones que pudo haber tomado tu gobierno y tu economía
para abusar de la naturaleza de la que ellos dependen. Son inocentes que han pagado por una mala decisión de una autoridad y un aspecto amplio de analizar, pero somos responsables de que esas autoridades estén ahí. No podemos decir que no, en ningún concepto. No solamente el momento en que vamos a las urnas a votar por una autoridad, sino el momento en que nos hacemos esclavos de alguna empresa enteramente comercial y por comodidad vivimos en ello y permitimos que estas empresas sigan creciendo y por tanto sigan abusando de la naturaleza. Somos responsables porque estamos todos enteramente conectados. Cuando tú haces una maldad, sacrificas una parte de tu alma. Una parte inocente de tu alma es sacrificada. Lo mismo vas a entender cuando comprendas que todos somos uno solo. Todos los seres de la creación estamos unidos, íntimamente ligados. Somos parte de lo mismo. Entonces las decisiones de una de esas partes, de algunas partes, van a afectar a otras que son más delicadas. Volviendo al ejemplo de que la explotación de la naturaleza crea pobreza, vas a tener un montón de población vulnerable y excesivamente pobre que va reproduciendo este sistema de pobreza para poder sobrevivir como les sea posible. Y son las personas que finalmente terminan incendiando bosques, que terminan matando animales, que terminan cometiendo una serie de aberraciones contra la naturaleza. Son esos mismos pobres, esa misma gente vulnerable que ha quedado vulnerabilizada por el abuso de la naturaleza, quien va a atacar a la naturaleza porque necesita sobrevivir. ¿Quiénes sufren con ello? Sufren los niños que recién están naciendo. Sufren los seres, hermanos menores, los animales, que quedan sin hogar, sin espacio y están destinados a la extinción, como todos los grandes seres de la Tierra. Y te estoy mostrando un ejemplo probablemente evidente, pero que es a gran escala y nos permite ver cómo es que nuestros actos afectan a los inocentes. Esto es un poco en lo que se basa la teoría del efecto mariposa, ¿no? De una mariposa que en un continente bate sus alas y en otro continente se crea un tifón que va a causar un naufragio. ¿Cómo es que el aleteo de una mariposa puede causar eso? Por la conexión que existe entre todo. Si tú haces daño a alguien, estás sacrificando algo de ti. Si tú haces daño a alguien, estás poniendo tu energía en hacer daño. Tus horas de sueño, tus horas de pensamiento, te empiezas a poner en esa vibración del daño que quieres hacer. La persona que está cercana a ti lo va a sentir. Y normalmente nos hacemos pagar los platos rotos con las personas que menos culpa tienen. Eso es normal en nuestra vida. Si nosotros de alguna manera castigamos a alguien que se lo merece, hay alguien que está sufriendo por ello. Podemos ver el caso de una persona, de un hombre, mujer, eso no importa, que cometió un crimen. Se le encuentra culpable y logramos que esta persona sea sentenciada a una pena máxima. ¿Quién va a sufrir? Obviamente va a sufrir su madre, por ejemplo. ¿Su madre es inocente? Tal vez. Normalmente no. Normalmente tiene mucho de culpa lo que hicieron los padres. Sin embargo, las personas que cometen crímenes son seres ya grandes que tampoco pueden andar responsabilizando a sus padres y a su pasado por las barbaridades que cometen. Pero esta persona tiene a alguien que le ama, tiene hijos, tiene amigos, tiene hermanos, en fin. Alguien que es inocente va a terminar sufriendo. Probablemente tú consigas justicia,
La justicia que mereces, la justicia que es correcta, porque esta persona cometió un crimen y se te tenía que hacer justicia. Pero esta persona hizo daño y alguien inocente sufre. Es la conexión nuestra con los seres que amamos y la conexión nuestra con todo el resto de los seres existentes en la creación, lo que crea este sacrificio. Cuando no pensamos en las consecuencias y hacemos cosas que causan desequilibrio, sacrificamos algo. En el conjunto son los inocentes los que sufren por eso. No sé si te llevo a responder. Salió. Me avisas si te he respondido, si tienes alguna otra pregunta, ¿ya? Cuando hemos causado desequilibrio, cuando hemos hecho barbaridades, ya mi amor, tenemos que también evaluar nuestra responsabilidad, hacernos cargo y autorresponsabilizarnos de algo, no significa autocastigarnos ni martirizarnos, que es también al otro extremo que tendemos a caer. No es fácil mantenerse en equilibrio. El tema de las dualidades y las dicotomías es bien importante para entender esto. La dicotomía, el análisis de la dicotomía, te va a ayudar a entender cómo puedes mantenerte en el centro. Ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, ni blanco ni negro, ni bueno ni malo. El equilibrio es al centro, es balance. Si tú entiendes las dicotomías, vas a entender que no te puedes simplemente sumar a algo sin pensar en las consecuencias. Entender las realidades, que son espejismos, va a evitar que te resbales hacia algún lado. Porque es muy diferente pensar que estamos haciendo el bien a que estamos haciendo el mal. Obviamente vas a intentar hacer el bien, a no ser que desees por algún motivo hacer el mal. Pero no entender que la dualidad no es real hace que te resbales hacia un lado o hacia el otro. Inevitablemente te vas a resbalar. Inevitablemente va a haber momentos en que no entiendas las dicotomías, no entiendas las consecuencias y decidas ir a un lado o ir al otro. Y también van a existir los momentos en que no tengas conciencia alguna de tus actos, de que no sepas que lo que estás haciendo está causando daño. Y esto es común, porque tú eres una persona distinta a la persona que está a tu lado. Eres una persona distinta a todos los seres que están cerca a ti, que comparten tu vida todos los días. Eres una persona distinta a todos los seres que están lejos de ti, que no conoces. Eso significa que no puedes tener conciencia de todo. Somos humanos, tenemos límites. A veces solamente hacemos lo que estamos destinados a hacer, puedes verlo así, o simplemente existimos en nuestras vidas y en consecuencia de nuestras vidas, pero afectamos. Este es un concepto también filosófico bien complejo y es el aspecto que la ética en general solamente puede normarla a partir de eso, ¿no? De costumbres, de normas, de cosas que normalmente aceptamos. Si no tienes intención de hacer algo, puedes ser inocente. Existe su dicotomía y su dicotomía se llama ignorancia. Cuidado, que en tu inocencia estés entrando en ignorancia. La ignorancia es una elección. Tú tienes que tener conciencia de que todos tus actos van a provocar algo y no puedes hacerte la vista gorda y decir que pase lo que pase, yo soy inocente porque no tengo la intención de hacer daño a nadie, pero tampoco tienes la intención de revisar tus actos y ver qué es lo que estás haciendo. La ignorancia y la inocencia casi van de la mano y eso es complejo, porque la ignorancia hace daño. Sin embargo, también van a haber momentos en que simplemente estés
en el lugar y en el momento inapropiado y no tengas tú nada que ver con la situación y parezca que sí. O simplemente pues existes, vives tu vida y afectas a los demás. Eso es inevitable. Pero evidentemente en esto no existe el hacerte de ceguera voluntaria ante los efectos de tus acciones, ni existe el justificar lo que te sucede. Siempre que no tenemos el valor de asumir y hacernos cargo, estamos causando desequilibrio. Solamente analiza. Analiza además de qué cosas tú eres capaz de hacerte cargo y de qué cosas no. Porque esto es estresante. Y mientras más responsabilidades tenemos y más personas amamos, más temores tenemos. Y más queremos hacer las cosas bien porque de alguna manera inocente también pensamos que haciendo las cosas bien la vida nos va a devolver eso y nos va a ir bien en la vida, lo que en realidad no sucede. Hay cosas que no podemos controlar. Hay daños que vamos a causar y que no podemos controlar. Pero el hacerte cargo y el autorresponsabilizarte de tus acciones de una manera completamente ética implica el darte el tiempo de analizar las consecuencias de tus actos y no hacerte de la vista gorda con aquello que no te gusta. Y a eso nos referimos cuando hablamos de limpiar tus desastres. Admite también si hiciste algo que no debiste. Eso te enaltece tu alma y te abre también nuevas puertas mágicas, porque creces y mayores instrumentos vienen a ti. Si te equivocaste, pide disculpas, es importante porque así vamos sanando heridas y limpia tu desastre, haz las cosas bien. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. No hay problema en equivocarse, el problema es no hacer nada al respecto. Esto que les acabo de decir se entiende mucho mejor en lo que es la filosofía pagana, la religión pagana, la forma de vida pagana, y no es porque yo le esté haciendo propaganda al paganismo, es simple el análisis. El paganismo sostiene esta forma de vida porque en el monoteísmo vamos a encontrar verticalidad y dogmatismo. Hay una sola ley verticalista que tenemos que aceptar. Seas tú alguien que pertenece a eso o no, te vaya bien o no, y es dogmático. Algo, alguien dicta cómo debe ser tu comportamiento y cuáles son las normas morales y las normas de vida, las normas éticas. Pero si no somos iguales ni siquiera con nuestra pareja, hijos, familia, ¿cómo vamos a ser iguales con el resto de la sociedad y con el resto de los seres que los que también estamos conectados? Seres que no se parecen siquiera a los seres humanos, inteligencias distintas. Ese es el problema de las religiones y de las formas de pensar que son verticalistas y son dogmáticas. Lo que en una filosofía más amplia se pierde, porque cuando tú tienes conciencia de que existen diferentes seres, diferentes conciencias, diferentes dioses, diferentes formas de ver la vida, te vas abriendo y aceptando pues que existen más variables en tu análisis. Y el dejar de luchar se vuelve algo que no es doloroso. Empiezas a fluir en alegría, porque entiendes mejor las cosas, te amplías, creces, abres más los ojos y tu mente, pero mientras más verticalista y dogmático o dogmática seas, más sufres y más sufrimiento causas. Para no llegar a esos extremos de dogmatismo y de verticalidad, tenemos que olvidarnos de la comodidad, o por lo menos reducirla, porque tampoco podemos castigarnos. La comodidad en general tiene que ver mucho con una energía que la van a poder entender bien cuando entiendan a Afrodita, cuando entiendan a Venus, cuando entiendan lo que es la energía de tierra. No puedes renunciar completamente a la comodidad.
pero no puedes buscar en tu vida solamente comodidad, porque mientras más cómodos estamos, menos nos movemos. Y el movimiento es cambio. El movimiento te exige pensar, el movimiento te exige analizar, el movimiento te exige ir hacia dónde, hacia un lugar mejor, hacia un lugar libre, hacia un lugar justo. El movimiento te va a ayudar a encontrar mayor ética en tu vida y en tu práctica mágica. Entonces no puedes solamente darle comodidad a tu vida. El dogma que nos viene en nuestras culturas occidentales, nos viene dictada por nuestra forma de poder, nuestra forma de estar políticamente administrados y también por nuestras religiones, el dogma es una forma de comodidad, porque en el dogma no necesitas pensar por ti, las leyes están dictadas y es más, no debes ir en contra de eso que se ha dicho, en contra de aquello que está determinado. Es palabra de Dios, no lo pienses, no razones. Y claro, es fácil cometer barbaridades a nombre del dogma. De eso está plagada nuestra historia. El dogma es una excusa para permanecer inmóvil ante la reproducción del desequilibrio. Probablemente no tienes culpa directa en la creación del desequilibrio, pero lo permites. Y las consecuencias lo va a pagar un inocente. Y ojo, que el inocente también puede estar en tu círculo cercano. El inocente también puede ser tú, porque estás permitiendo que se reproduzca algo a raíz de aceptar mansamente un dogma. No es lo mismo aceptar algo dogmático e impuesto que fluir en un entendimiento mayor. Llámale como quieras a ese entendimiento. Puedes decirle destino, pero el momento en que tú piensas que tu destino es algo que se te cruzó por la cabeza y no existe nada más para ti, caes en el dogma, porque tú no sabes cuál es tu destino. Un brujo, un mago, por muy poderoso que sea, no te puede decir cuál es tu destino. Tal vez haya cosas en tu vida que tengas que vivir para tu evolución, pero somos seres que gozamos de libre albedrío y podemos decidir no vivir nuestro destino. Lo que nos va a causar sufrimiento, sí, pero el libre albedrío se trata de decidir cómo vivimos y si vivimos nuestro destino. Pero si tú dices, yo nací para ser sacerdote de mi iglesia y es lo único que te interesa, has entrado en dogma. Yo nací para tener éxito en mi profesión. Estás entrando en dogma. Cuando fluyes y dejas que las cosas sucedan, en realidad dejas que tu destino suceda. Tienes que saber en lo ético lograr distinguir ese punto en el que aceptas fluir mansamente o aceptas mansamente el dogma. El dogma te va a provocar daño a ti o a alguien más, pero es fácil, es cómodo. Te dicen qué tienes que hacer. Y la sociedad y en fin las redes sociales te van a decir, hazlo. Hoy en día, cuando queremos tener una receta mágica, vamos a las redes sociales. Cualquier cosa que queremos entender, vamos a las redes sociales y hay un montón de gente opinando. Y según dogma te dirán hazlo o no lo hagas. Si tú sientes conflicto, si sientes dicotomía, lo más probable es que estés en dogma. Si en cambio las dualidades se van diluyendo y sientes mayor conexión, empiezas a fluir. Y ten confianza en lo que te digo. Cuando empiezas a fluir, cuando empiezas a entender, la energía te va a entregar lo que necesitas. Eso también es parte del flujo mágico del universo. Tal vez no lo entiendas porque no lo controlas y no nos gusta perder el control. Es horrible perder el control. Por eso es que fluir se trata de entregar el control mansamente. No
el rendirte ante la vida, sino el tener confianza, el esperar algo mejor, sabiendo y teniendo la conciencia de que no estás eludiendo responsabilidades ni estás haciendo daño a propósito. A veces el rendirnos mansamente y fluir sí crea movimiento, sí crea acción. A veces volvernos dogmáticos e ir tras lo que estamos pensando crea parálisis, inmovilidad. A veces el control es un freno de mano que no soltamos. Lo más complejo en esto es el pensar que siempre hay alguien que lo va a ordenar, que lo ordene tu pareja, que lo ordene tu familia, que lo ordene la directiva de tu barrio, que lo ordene la autoridad de tu ciudad, que lo ordene tu gobierno, que lo ordenen las empresas poderosas, que lo ordene Dios. Al final todo es voluntad de Dios. Ese es el otro gran problema del dogma. No solamente el buscar excusas para dejar de movernos, sino que entramos en una comodidad en la que siempre vamos a esperar que alguien más se haga cargo. ¿Y quién es ese otro? ¿Qué seguridad tienes de que es un Dios el que se está haciendo cargo? En magia tenemos contacto con nuestros dioses. Y las personas que han tenido contacto con nuestros dioses se van a dar cuenta que ellos nos exigen acción. No nos dicen que nos van a cumplir todo lo que queramos y ya, no, eso no funciona así. Cuidado con el dogma y cuidado con esperar que otro, así sea Dios, se haga cargo de nuestras responsabilidades. Solamente creamos caos y perdemos el control de nuestra vida y ese es el control del que deberíamos tener miedo. Controla tus decisiones, controla tus acciones. No puedes controlar tus reacciones, tus emociones, tus dolores. Hay cosas que no puedes controlar, pero sí puedes controlar el no aceptar las cosas sin pensar. No aceptes el dogma. Eso es básico para que seas una persona con ética en la vida y en la magia. El dogma es inmovilidad y mientras más inmóvil permaneces, más vulnerable te haces, porque te vas alienando a ideas que no son tuyas. Y esa alienación en magia te expone a energías y acciones negativas. Y más fácilmente vas a poder recibir una ojeada o una maldición o una envidia o cualquier cosa negativa que te afecte, inclusive un ser negativo de bajo astral que se alimente de ti, porque te has vulnerabilizado. Mientras menos te muevas, mientras más pierdas el control de tu vida esperando que alguien más se haga cargo, más vulnerable eres a todos los males, inclusive a la enfermedad. Y también vulnerabilizas a los seres que amas. ¿Cómo lo evito? Pensando, analizando, reflexionando. Cuestiona. El ser mágico debe cuestionar, porque si no existe una ley escrita para cada uno de los seres mágicos que existimos en nuestras diferentes formas de pensar y en nuestras diferentes escuelas, dentro de tu escuela mágica probablemente haya normas, como en la Wicca, que se considera la ley del 3x3, pero hay Wiccas que no consideran la ley del 3x3 y son Wiccas. Y tenemos otra serie de escuelas que no tienen estas normas. Y somos personas, los mágicos, somos personas que no solemos seguir normas. De hecho, creo que es nuestra cultura pagana y comunitaria la que nos permite trabajar en equipo, porque en realidad somos seres complejos. Entonces, en un mundo mágico, es, es necesario que tú cuestiones. No puedes seguir solamente por seguir como ovejita los mandatos que son impuestos, probablemente por una voluntad superior. Esa voluntad superior tiene que haberse comunicado contigo.
Tienes que realmente saber trabajar con las voluntades superiores. Y algo sí te voy a decir, cuando una voluntad superior o supuestamente superior te pide o te ordena que te impongas ante los demás, no estás frente a una voluntad superior. Estás frente a un espíritu negativo que está alterando tu mente. Tú no puedes gobernar sobre los demás, no puedes. Los demás tienen albedrío propio. Ni siquiera puedes gobernar sobre los animales, ni sobre las plantas, ni sobre la naturaleza, mucho menos sobre los espíritus. Solamente puedes gobernarte a ti. Entonces, si hay alguna voluntad superior, entre comillas, que te dice que tú debes imponerte a los demás, estás hablando con un espíritu del bajo astral o con un demonio que está en ti. Los dioses no actúan así. Por eso aprende a cuestionar. No te estoy diciendo que te pelees, es complejo. Solamente cuestiona, porque ese cuestionamiento va a hacer que tus acciones sean pensadas, que tus acciones se muevan éticamente. Y prepárate porque lo más probable es que el resto de las personas con las que te relacionas te cuestionen a ti, inclusive que te castiguen por ser diferente. Los mágicos sabemos eso, lo sentimos así, nos pasa así. No solamente porque podemos hacer cosas que un mundano no puede hacer, sino porque tenemos mayor sensibilidad. Pero también en el ámbito mágico vas a entender que el castigo social, que el castigo de la gente que tú amas, o eso que te puede parecer castigo porque realmente no lo es, ese cuestionamiento o alejamiento de los demás, no es lo peor que te puede pasar. Tal vez en el mundo mundano sea algo muy complejo porque se depende de los demás, pero en magia no dependemos de los demás. En el mundo mágico dependemos de nosotros, de nuestra magia, de nuestra alma, de nuestros espíritus. Por tanto, la desaprobación pública no es tan grave. No le tengamos, si eres una persona mágica, no le tengas mucho miedo a la desaprobación pública. Suele ser normal. Las religiones paganas como la brujería se basan en la conciencia individual. Es decir, eres tú quien va a soportar las consecuencias de tus elecciones. Por tanto, no va a haber una voluntad superior que dicte tus actos. Tú eres dueño, señora, de tus actos y tú vas a asumir las consecuencias y también tú te vas a beneficiar de tus logros. Tú. Y si es tu deseo, lo harás expansivo. En magia es vital entender que existe la individualidad. Y cuidado, que aquí podemos entrar en otra dicotomía, porque en tu individualidad tienes derecho a buscar tu beneficio propio con tu magia, porque al final es para ti, son tus responsabilidades, pero recuerda, no eres un ser solo, no eres un Dios, eres parte de la creación y eres uno con los demás seres. Y mientras más te desequilibres, más vas a sacrificar. En muchas creencias populares y mal manejadas se dice que la magia te exige sacrificios. No, es la inconsciencia la que te exige sacrificios. La última decisión acerca de qué pensar, cómo comportarte y cómo vivir es tuya y solamente tuya, tu libre albedrío. No hay un tribunal eclesiástico que te juzgue en magia. No hay nadie a quien le puedas descargar tus culpas cuando las cosas van mal. No puedes echarle la culpa a un dios, a un estado, a otro brujo o a un demonio que te esté tentando la mente. Tú tomaste las decisiones y si realmente permitiste un demonio que te esté afectando, pues lo permitiste. Claro que existen casos en los que esto es más complejo, ¿no? Realmente son envíos, pero
No es lo normal, no es lo normal que estemos siendo afectados por envíos o por magia de dominio o magia negra dañina. Es muy raro. Normalmente las cosas que nos suceden en la vida son parte de nuestras decisiones. Mientras más poderoso o poderosa seas, mayor responsabilidad tienes y mayor ética debes manejar. Un mago o una maga sabe bien que existen las leyes energéticas, las leyes universales, las leyes del todo, de la energía, que van a regir nuestros trabajos y también van a regir los resultados mágicos que vamos a obtener. De modo general, ya lo hemos dicho, puedes decir, mientras no hagas daño a nadie, haz lo que quieras, porque la magia te lo permite. La magia es poder. Sin embargo, ¿realmente es posible hacer lo que uno quiera sin hacer daño? Por lo que hemos visto hasta ahora, no. Siempre tenemos efectos, causamos efectos y tenemos que asumir esos efectos. Si conscientemente estás dañando a una persona que no se lo merece, detente, porque estás causando desequilibrio. Y si lo vas a hacer, pues asume las consecuencias. Todas y cada una de tus acciones causan efectos siempre. Y tus acciones son lo único que realmente puedes controlar. No hay nada más que puedas controlar. No puedes controlar el destino, no puedes controlar a las otras personas, la forma de pensar, las leyes o lo que los demás piensen que es ético o no. Solamente puedes controlar tus acciones. Ni siquiera puedes controlar tus pensamientos. Tus pensamientos van a ir a un lado o a otro, porque nosotros somos un conjunto de diversas energías. Si no lo entiendes bien, analiza cuántos dioses hay y cuáles son sus comportamientos y vas a encontrar en ti algo de todos ellos, sin excepciones. Somos seres de entera luminosidad, como somos seres de entera oscuridad. Somos seres altamente racionales, como somos seres también sumamente ingenuos. No podemos controlar nuestras emociones, nuestros instintos, no podemos controlar nuestra mente del todo. Necesitamos paz, necesitamos equilibrio para controlarla, pero sí puedes controlar tus acciones. Sí, sí puedes controlarlas. Perderás control de tus acciones cuando estás bajo los efectos de bebida alcohólica, de drogas, de algo que altera tu química y tu física natural, que también pueden ser espíritus y otras cosas, sin duda, sí, en magia lo sabemos, pero de nuevo no es lo común. Pero si no estás en una cosa así muy particular, tienes control sobre tus acciones. Entonces, antes de actuar, piensa, analiza las dicotomías, analiza las consecuencias, analiza a la persona que está al frente, al ser que está al frente. Y piensa un poquito más allá de ti y del que está enfrente. No importa lo que pienses. Todos los seres en este mundo aman a alguien, cuidan algo y tienen una responsabilidad y algo que tienen que cumplir. Y cuando te pones a pensar en ello, mayores son los factores que puedes analizar para actuar con ética. Por lo menos elegir de los daños el menor, porque a veces tenemos que hacerlo. Es parte de la vida. La ética suele relacionarse con la moral. La moral es muy compleja. La moral son solamente normas que adoptamos por tradición. Antes era inmoral que una pareja se vieran desnudos en la noche de bodas. Hoy parece inmoral que una pareja no se conozca sexualmente antes de llegar a su noche de bodas. Lo que normalmente está aceptado solamente es costumbre y no significa que sea lo mejor. Las cosas evolucionan, la gente cambia, los tiempos cambian y muchas costumbres mueren y quedan en el camino. La mayoría de las costumbres, pensamientos mueren y quedan en el camino. La moralidad no es una brújula. La moralidad a veces es un peso. ¿Qué es moral? ¿Qué es para mí?
aquello con lo que tú realmente te sientes fluir. Si alguien está sufriendo por esa moralidad, no es moralidad. Si te estás imponiendo ante alguien por esa moralidad, no es moralidad. Si alguien no entiende tu moralidad y exige otra cosa, y aún así a nombre de tu moralidad continúas en tu posición, no eres moral. La ética y la moral no son lo mismo. La moral es costumbre, la ética es reflexión. La mejor reflexión que podemos llegar a hacer, porque no va, probablemente lo hagamos perfecto, pero lo más seguro es que no logremos la perfección en nuestras decisiones, pero busquémosla. No es pretexto para no intentarlo. Moral no es ética, ética no es moral. No dependas de una fuerza mayor a ti. Autorregúlate, cuestiona incluso la moral. Esas cosas rompen la cabeza a muchas personas. Y muchas personas pueden estar escuchando esto y decir, está hablando barbaridades. Y es más, estos tres conceptos que les acabo de decir, no hay algo superior, tienes que autorregularte y cuestiona, son las de ellos fundamentales de lo que llamamos el sendero de la mano izquierda en magia. Y esto muchas veces, de forma errónea, se ha relacionado con el mal y con la magia negra. El sendero de la mano izquierda no es maldad ni es magia negra, aunque sí la incluye. Es dejar de depender de alguien que nos dicta para tomar control de nosotros mismos, autorregularnos y tomar conciencia y responsabilidad de nuestras acciones por aquello que nosotros consideramos que debe ser cuestionamiento. Es necesario. Son cosas que llevan al cambio. El cambio va a suceder, lo aceptes o no. Lo que nos toca como seres humanos, y somos la mejor especie en hacerlo, es ir adecuándonos al cambio, en resiliencia hasta donde sea posible y también en adecuación. El ser humano es capaz de vivir donde sea, como sea, y somos la especie más exitosa en la Tierra por esta capacidad de adaptación que tenemos. Por ello es necesario que exista esta parte que, como les decía hace rato, la derecha y la izquierda son solamente una ilusión, porque en algún momento se encuentran. Probablemente lo que te estoy diciendo te suene mal, pero es parte de tu análisis. Cuando analizas estos aspectos, tiene que ser más profundo y rompes con la dualidad. Te das cuenta que todo en realidad es circular y vas a entender algunas cosas que no son fáciles de entender. Y espero con esto no conflictuarte, sino invitarte a la reflexión. No existe ni el bien ni el mal, no, son solamente ilusiones. No existen los actos desinteresados, no. Todo lo que hacemos procura algo y no está mal, está bien. Eso genera movimiento y el movimiento es vida. No existen los absolutos morales, no. No puede haber una sola norma para todos, es imposible, es irreal. Lo único que existe son decisiones individuales. Bueno, les dejo con estas palabras que sé que pueden ser complejas y me interesa escucharles, ¿no? ¿Qué opinan, qué dicen, qué sienten, qué cuestionan? Si una persona lanza una maldición en el que uno es inocente, ¿se hace realidad al igual que la envidia? Sí, este es un concepto un poco difícil de entender. Yo le decía a uno de mis pacientes hace poco que le han hecho un trabajo con muñeco vudú. Los trabajos con muñeco vudú no son fáciles de romper. Tienes que llegar
al muñequito y deshacerte del muñequito de la manera adecuada. Pero según todo lo que he visto, este muñeco está en posición de un brujo que sabe hacer bien su trabajo y que me parece eh, que es un tema muy personal. Es un brujo que sabe hacer su trabajo, pero lo está haciendo por alguien que este brujo ama. Y evidentemente, pues mi paciente ha hecho algo malo y por eso es que se ha causado este problema. Y yo le explicaba que voy a ir limpiando y trabajando en lo que me sea posible para ir evitando los efectos ampliados de esta maldición. Pero la maldición se ha lanzado y la energía se va a cumplir. Entonces, si tú maldices a un inocente, el inocente eh, va a sufrir. Obviamente, también vas a sufrir tú. Y esto también hay que entender porque es parte de lo que nos da confianza, esperanza y de lo bueno de la vida. El desequilibrio no es natural. Las cosas se equilibran. Los ríos vuelven a su curso, la balanza en algún momento vuelve a su lugar, las tormentas calman, la vida se da en ciclos, todo vuelve a su lugar. El equilibrio y la armonía es normal. Entonces, este inocente que ha sufrido una maldición, va a llegar un momento en que quede libre de ello. Pero la persona que ha provocado esto va a, va a sufrir consecuencias, tal vez no evidentes en sí misma, pero sí en personas que ama y en situaciones que se vuelven indeseables, por lo que hablábamos hace rato, porque todo está conectado. Hay que tener mucho cuidado al momento de que hacemos una maldición. Ten conciencia de lo que estás haciendo. Nosotros, por lo menos yo, no, nunca te voy a decir no lo hagas, porque yo trabajo más con la oscuridad y entiendo bien las pasiones humanas. Y sé que a veces inclusive es lo único que nos queda, pero hazte consciente y ten seguridad de que si eres inocente o vas a dañar a alguien inocente, la vida va a regular las cosas y el inocente finalmente va a encontrar un buen camino. Ya, mi amor. Entonces, si como magos estamos siendo afectados por alguien que manda daños, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Yo te, yo te aconsejaría en ese sentido meditar. La mayoría de los magos trabajamos con algo, con alguien. Puedes trabajar con alguna deidad, puedes trabajar con algún espíritu, puedes trabajar con tus antepasados, puedes trabajar con alguna divinidad. Pide a estos seres que te guíen, porque las cosas son diferentes para cada uno de nosotros. Y yo, en lo personal, no soy muy de recetas generales. Es algo que he aprendido en astrología. A mí me gusta mucho la astrología. Yo la estudio ya más de 18 años. Y la sigo estudiando y la voy a seguir estudiando porque es una de las artes mágicas que más me abre la mente y ahí más entiendo que no hay recetas que sean para todos. Puede ser que no estés encaprichado o encaprichada en algo, puede ser que no estés avanzando, puede ser que estés negando tu poder, puede ser que te estés infravalorando, sobrevalorando, puede ser que estés reaccionando en base a traumas, puede ser que te haya dominado esa maldad que te han enviado o ese espíritu. Lo que no estás haciendo es reflexionar. Habla, habla con los seres con los que trabajas. Y si no trabajas con nadie, ponte en meditación y habla contigo. Y vas a encontrar aquello que en realidad sabes. Siempre sabemos qué es lo que no estamos haciendo bien. Y el momento en que descubres qué es lo que no estás haciendo bien, es casi automático que puedes romper cualquier daño que tengas encima. Mientras no lo descubres, te limpias, te haces volteos,
te quitas las malas energías y al poco tiempo vuelven y vuelven y vuelven y eso es desgastante y empiezas a dudar de tu magia. No te vayas a lo simple. Entiende, reflexiona, medita. La meditación es importante. Date tus espacios para preguntarle a la naturaleza. Pon tus pies a tierra y pregunta qué es lo que tengo que entender. La respuesta va a llegar. Siempre que pedimos respuesta, las respuestas llegan. Según tus creencias, según tus formas de ser. No te hagas de la vista gorda y ahí recién hazte una limpieza, un volteo o lo que tenga que ser y cambia lo que tengas que cambiar. Espero haberte respondido. Pero a veces tú no has hecho nada malo y hay personas que te envidian y hacen cosas malas con la oscuridad. Es que ese es un tema bien complejo, Margot, porque ahí te estás poniendo en sentido de víctima. En el mundo existen personas que son animales de caza y existen personas que son presas. También existen los que no son ni presas ni animales de caza. Cuando tú vives como un animal de caza, pierdes el miedo, pierdes el respeto. Y eso es complejo, porque puedes llegar a hacer muchísimo daño, no medir tus actos. A esos seres les tenemos miedo. Y peor si estos seres tienen traumas tan complicados o sufren de enfermedades mentales que les llevan a la psicopatía. Por si acaso, todos tenemos un grado de enfermedad mental, todos. No hay ser humano que no lo tenga. Es parte de nuestra naturaleza. Tenemos ese, no sé, defecto o esa forma de crecer, de evolucionar, como tú lo veas. Pero hay personas que se dejan dominar por esto y se vuelven verdaderas bestias de caza. Pero una bestia de caza solamente puede cazar a un animal de cacería, pues a una presa. Y no tienes por qué volverte presa, porque en ese momento vives en base a lo que tu cuerpo alimenta con hormonas. Sientes miedo, se liberan ciertas hormonas. Sientes tranquilidad, tu cuerpo va demandando esas hormonas y constantemente estás viviendo en esa situación de persecución. Constantemente eres víctima y te conviertes en víctima. Y no solamente van a aparecer envidiosos a tu alrededor, van a aparecer seres de bajo astral que te van a empezar a comer y qué sé yo, qué otro tipo de seres que te van a empezar a hacer mucho daño. No vivas como víctima. Si te tienen envidia, entiende que esa persona no tiene lo que tú tienes. O peor todavía, que se imagina que tú tienes cosas y que vive en dónde. Vive en la envidia, vive en la mentira, vive en la frustración, vive por ti, no tiene vida propia. Tenle compasión a esa persona, ignora. Ignora, y esa es la mejor muralla que puedes poner. Y si finalmente esta persona envidiosa te hace mucho daño, bueno, pues estás en el mundo mágico y tienes las formas de protégete o devuélvele, pero no te mantengas en el papel de víctima porque te conviertes en víctima y siempre va a haber un depredador que esté detrás de ti. No nos volvamos depredadores, no nos volvamos víctimas, ni pensemos que todo es por envidia. Reflexionemos también. ¿Por qué las personas sienten envidia de nosotros? Tal vez estamos mostrando cosas que no es necesario mostrar. Tal vez estamos elevando por demás la voz cuando no es necesario. Autorreflexión. Y si realmente pues no encuentras nada, porque a veces no lo vemos tampoco, no, que no te coma la cabeza. No te pierdas en la posible envidia de los demás. Normalmente las personas no piensan mucho en otras personas. Las personas tienen metida su nariz en su propio ombligo, de verdad. No vemos más allá de 3 dedos de frente. Por eso existe la expresión dos dedos de frente. Sí tiene que ver con el tamaño de la frente, pero no, es un poco más complejo ese dicho,
de no ver más allá de 2 dedos de frente, porque es el largo de tu nariz. No ver más allá de tu nariz, pensar que todo el mundo está ahí. Y ahí es cuando vemos envidias y vemos que todo el mundo está detrás de nosotros. Hay personas que lo provocan, sí. Hay personas que hasta por su signo zodiacal son personas que generan cambio o que generan muerte y provocan pues que los demás se alteren. Pero es parte de tu naturaleza y también hay seres en equilibrio que van a amar esa parte tuya que hace que los demás cambien. Autoanalízate y si realmente eres inocente, protégete y tenle compasión a quien te esté envidiando y no va a poder afectarte. Pero no vivas como víctima, no vivas como blanco de los ataques ajenos. No es bueno porque te conviertes en ese blanco. ¿Qué más? ¿Alguien tal vez quiere abrir su micrófono, compartir algo? ¿No? Bueno, entonces, gracias a ustedes por acompañarme. Me gustan estos espacios en los que se puede conversar un poco. Gracias, amor. De manera libre. Siempre les voy a invitar a que estén participando, cuestionando. Lo máximo que puede pasar es que nos equivoquemos, pero sí aprendemos, ¿no? Gracias por estar y en Universo Mágico nos volvemos a encontrar el siguiente lunes. Nos va a acompañar otra persona, muy probablemente nos acompañe la madre Sonia con el tema de magia blanca. ¿Listo? Gracias, buen descanso y buena semana y feliz retorno a nuestro segundo semestre académico. Gracias, ancestral. Bonita noche. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, bonita noche. Buenas noches. Gracias, maestra. Buena luna. Maestra, Buena muchas luna. gracias. Buenas noches. Dios la bendiga. Gracias, mi amor, igualmente. Muchas gracias, maestra. Buenas noches y mil bendiciones para usted. Gracias por todas sus enseñanzas. Me hace muy feliz. Gracias, amor. A mí me alegra tu comentario mucho. Gracias. Descansen. Muchas gracias. Igualmente.